Se trata del capítulo donde se narra la conversión de Saulo, nada menos que de Saulo. Y para los que no saben, no sé si todos saben, pero quiero ponerlos en contexto. Saulo era un judío que estaba hace un poquito antes de este capítulo, estaba supervisando la muerte mientras asesinaban a Esteban, el asesinato de Esteban. Surge el asesinato de Esteban y se desata una persecución terrible en la iglesia de Jerusalén, lo que hace una dispersión de los creyentes, de los cristianos, hacia todas las zonas aledañas, escapando de esta persecución feroz que se había desatado. Dentro de esta persecución, dice en Hechos, en el capítulo 8, que Saulo causaba estragos. Es más, él dice que entraba a las casas y sacaba a las rastras a los cristianos. Él pide permiso a los líderes judíos que tenían la mayor autoridad dentro del pueblo judío, y él tenía el permiso y la carta para ir a buscar a los cristianos y meterlos a la cárcel. Y ahí es donde se desarrolla este capítulo. Yo les cuento, así no leemos la primera parte, pero resulta que camino a Damasco, Saulo va a perseguir y a buscar cristianos para meterlos a la cárcel, y dice que una luz muy brillante se le aparece, que lo tira al suelo a Saulo, y una voz como un trueno que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú me persigues. Y Saulo queda ciego por 3 días, y ese Saulo prepotente que venía a Damasco a buscar y arrestar a cristianos, ese Saulo es tenido que entrar de la mano a la ciudad de Damasco porque no veía nada. Ahí es donde se desarrolla esta historia, y quiero que leamos desde el versículo 10 al 19. Y dice así, yo voy a leer por la Biblia de las Américas. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, perdón, que tengo una sola mano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Y el Señor usó a este Ananías. Ananías, les comento, Ananías sale en este pedacito de la Biblia, no es el Ananías de Zafira que cayó muerto ante la presencia del Espíritu Santo en el capítulo 5, este es otro Ananías evidentemente, y sale en esta porción, nada más, y después en el capítulo 22 apenas Pablo lo nombra cuando está dando su testimonio. Pero en estos versículos nomás sale una pequeña descripción, por eso le puse un hombre simple, pero que Dios usa de manera extraordinaria. Un hombre sencillo que con apenas unos capítulos y que apenas unos versículos y que ya vamos a empezar a desmenuzar, a estudiar, pero podemos ver cómo el Señor lo ha usado como un puente para activar la fe de Pablo, para abrir los ojos de Pablo, para llenar del Espíritu Santo a Pablo, un hombre extraordinario, un hombre que sistematizó la doctrina del cristianismo. Es impresionante que de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, hay 13 que son de Pablo, que el Señor usó a Pablo para que quedaran registrados para hablarnos a nosotros. Un hombre que llevó la palabra al mundo gentil y gracias a través de él seguramente nos llegó el Evangelio a nosotros, los gentiles. Y el Señor usó como instrumento a Ananías, a este hombre que sale en estos versículos nomás. Y por eso es que yo quiero que estudiemos a ver qué características podemos ver de Ananías en esta porción, ¿sí? Y como característica que yo veía de Ananías era que Ananías tiene una disposición full time. Vieron que en los trabajos se pide full time, significa disposición a toda hora. Miren en el versículo, cómo empieza en el versículo 10, dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. La versión Dios habla hoy dice: había un creyente llamado Ananías. Pero todas las otras versiones dice discípulo. A mí me parece que es más acertado discípulo, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y sin embargo no son discípulos. Discípulos es algo más. Si fuiste a los grupos de conexión, estuvimos estudiando de creyente a discípulo, de siervo a discípulo, y vimos que es mucho más, que es seguirle, que es estudiar como Él es, que es imitarlo. Pablo mismo, les dije que salía en el capítulo 22, él dando testimonio, cuando está dando su testimonio a un rey, él dice: había un hombre, Ananías, un hombre piadoso. Esto está en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 12. Dice: había un hombre llamado Ananías, un hombre piadoso y de buen testimonio ante los judíos. Así lo describe
Pablo, un discípulo con todas las letras. ¿Y qué más dice el versículo 10? Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y lo otro que veía es que el Señor sabe perfectamente tu nombre. Y claro, si Él te formó, si dice que le pone nombre a las estrellas, ¿cómo no vas a saber tu nombre? Pero Él responde, el Señor sabe tu nombre, pero fíjense que Ananías le dijo, heme aquí, Señor. Y así como los padres reconocen al llanto o a la voz de su hijo, y reconozco que las mamás más que los varones, no sé si a ustedes varones les pasa, yo por ahí por ahí no soy tan bueno, soy medio distraído y no me doy cuenta a veces, pero por volado. Pero sobre todo las mamás, ¿cómo pueden haber 20 chicos, pero las mamás sobre todo se dan cuenta si su hijo llora, se dan cuenta si su hijo dice mamá, se dan cuenta, bueno, de la misma forma, porque así como ellas han pasado tiempo y conocen a su hijo, Ananías se da cuenta y él puede responder a la voz de Dios diciendo, heme aquí. Qué importante es que nosotros también podamos pasar tiempo con el Señor, tiempo dedicándole al Señor, siendo intencionales en a ver qué el Señor me dice, invirtiendo tiempo en buscar de su palabra. A veces creo que nos hace falta tomarlo como una cuestión de vida o muerte. Había un músico, un baterista, Martín Carrizo, un baterista conocido en el ambiente del rock nacional, el hermano de Caramelito, que nos salió por los noticieros hace un tiempo. Resulta que él tocó en muchas bandas de Argentina, con el Indio Solari, con Cerati, en Animal. Está nombrando bandas seculares. Y resulta que a él de pronto le aparece una enfermedad, esa enfermedad que atrofia los músculos, y de repente le dan un pronóstico de vida de muy pocos meses, pero le dicen que tiene una posibilidad que es irse a operarse a Estados Unidos. Y resulta que con la hermana empiezan a hacer una campaña porque sale cualquier cantidad de dinero, y eso que ellos, siendo famosos, venden autos, venden casa, empiezan a hacer colecta, a hablar con uno, a hablar con otro, y empiezan a dejar literalmente la vida para aferrarse a esa posibilidad. Finalmente después viene la pandemia, después falleció, pero ¿cuánto nos hace falta a veces tomar esa comunión, darle la importancia y aferrarse como una cuestión de vida o muerte? Si el Señor nos dice en Juan 15:5, yo soy, en un lenguaje mendocino, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ese lleva muchos frutos, porque dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. ¿Y por qué a veces nosotros no lo tomamos a esa comunión
esa búsqueda del Señor como una cuestión de vida o muerte. El Señor le habla a Ananías y sin duda él estaba en un momento de comunión con el Señor. Sin duda él estaba entrenado en reconocer la voz de Dios. En Juan también 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Ananías era un discípulo y por eso él puede reconocer la voz del Señor. Y él dice: heme aquí, Señor. En la Biblia solo 6 personas le responden al Señor: heme aquí. Responde Abraham cuando el Señor lo llama. Responde Jacob cuando en su vejez Dios le confirma en ir a Egipto. Responde heme aquí Moisés cuando el Señor se le aparece en la vara, en la zarza. Responde heme aquí Samuel. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y responde Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. 5 gigantes de la fe. Y el único que responde así en el Nuevo Testamento es Ananías. Ananías, heme aquí, Señor. Disposición full time de Ananías. Amén. Y creo que a eso nos llama a todos nosotros, a una disposición full time. Y creo que en cierto modo los que estamos acá un poco estamos dispuestos y por eso estamos acá. Porque si no, no sé si estaríamos acá un domingo a esta hora con el calor, pudiendo estar en un montón de lados. Y nosotros estamos acá y queremos escuchar la voz de Dios. Creo que esto es como el primer nivel de todos cristianos. Disposición full time. Y la segunda característica que yo veía en Ananías es ya un segundo nivel. Ananías tiene una relación de intimidad con el Señor. El Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El Señor le da instrucciones específicas. El Señor le da instrucciones específicas a Ananías. Y cuánto más quisiéramos nosotros que el Señor nos dé instrucciones específicas. Ananías es guiado directamente por el Espíritu Santo. El Señor mismo le está dando, diciendo: anda a tal dirección, a la casa de Judas, y ahí va a estar un hombre. Así de puntual el Señor. De paso les comento como curiosidad que en Damasco actualmente existe, está ubicado en Siria, es una de las pocas ciudades que ininterrumpidamente ha estado poblada, y en la antigua Damasco todavía está la calle Derecha actualmente. Y en la casa que la tradición dice que sería la de Judas, hay una capilla que, adivinen cómo se llama, de Ananías.
de Ananías. Pero el Señor, en una visión, le muestra y le dice: mirá, anda a tal dirección, habla, ahí está Saulo, él está orando y él ve que entra. Otro nivel de intimidad. Pero Felipe, a mí no me pasa de que el Señor me hable con voz audible así. A mí no me pasa de que el Señor me muestre en una visión. Bueno, yo quiero decirte que el Señor nos habla, y también nos habla cuando tenemos intimidad, una intimidad más profunda, así certero, te puede hablar igual de certero como le habló a Ananías. Mire, el Señor, claro que te puede hablar en una visión, claro que te puede hablar a través de sueños, claro que te puede hablar a través de los hermanos. Hay un montón de formas que el Señor te puede hablar. Pero hay una cosa que nos dejó específico. Mire, el pastor nos enseñó que esto no es un manual de vida. Esto no es un libro de recetas. Esto no es un manual de instrucciones. Sí, lo podés seguir y podés tener una vida moralmente correcta, seguro, si seguís esto. Pero esto es un diálogo con el papá. Esto es un diálogo con el papá. Acá vos te podés abrir y el Señor te va a contestar específicamente lo que vos estás necesitando. El Señor, a través de esto, a través de su palabra, te va a indicar la dirección, la casa, lo que tenés que ir a hacer, a dónde tenés que ir a hacer, qué tenés que hablar, por quién tenés que orar, a quién quiere bendecir a través tuyo. Ananías tiene otro nivel de intimidad. Pero Ananías contesta: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, en su intimidad con el Señor, tiene la confianza para derramarse y ser honesto y poder abrirse al Señor y entregarle sus preocupaciones, poder derramarle. Ustedes piensan que el Señor en su omnisciencia no sabía que Pablo, lo que era Pablo. Él va y le dice a Dios: pero Señor, ¿estás seguro de lo que me estás mandando? Señor, y miren, el mismo Pablo después escribe a los filipenses, en Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vos pensás que el Señor no sabe tus aflicciones? ¿Vos pensás que el Señor no sabe cuáles son tus temores? Claro que el Señor lo sabe.
¿Y por qué dice entonces? Que nos volquemos, que le derramemos a Él en oraciones y ruego todo lo que nos quita la paz, todos nuestros afanes, nuestros temores. Es por nosotros, es por amor a nosotros. Él nos manda que nos derramemos. Él nos dice, oren. Él nos dice, vengan, búsquenme, tráiganme a mí, pasen tiempo conmigo, cuéntenme. El Señor lo sabe, pero es por vos, es por mí, es por amor a mí, es porque Él te quiere bendecir, es porque Él te quiere responder, es porque Él te quiere llenar de paz tu corazón, esa paz que no se entiende. Eso es lo que quiere hacer. Y de esa forma es que se derrama Ananías. Y el Señor contesta. El Señor no tenía por qué contestar, pero el Señor contesta. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El Señor, siendo Dios, el Creador, el Dios eterno, el Señor le contesta y le da las explicaciones a Ananías. Es genial el Señor, por amor. Y otra vez quiero leer en Juan, porque son las palabras de Jesús, y es Jesús el que está hablando con Ananías. Y en el capítulo 15, versículo 14 y 15 dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Claro que nosotros tenemos planes, y planes buenos seguramente, porque ¿quién quiere planes malos para su vida? Pero el Señor tiene uno mejor. El Señor, y en un nivel de intimidad, siendo intencionales, buscándolo, el Señor responde, el Señor confirma y el Señor trae paz a tu corazón. El Señor nos da a conocer los secretos del Padre, y el Señor tiene un montón de cosas para contarte y para revelarte a tu vida. Y un nivel más aún podemos ver una característica más podemos ver en Ananías en estos versículos. Y es que Ananías obedece el plan de Dios a pesar de sus temores. Este capítulo, el capítulo 9, empieza así: Saulo respirando aires de amenazas y de muerte. Imagínense, así empieza el capítulo. Terrible, era una cuestión de vida o muerte, era lógico lo que Ananías se derramaba al Señor y le decía, era totalmente lógico. Y a pesar de esos temores, Ananías obedece. Y quiero leerles en 1 Samuel 15:22. Samuel respondió:
¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La obediencia al Señor es para Él una ofrenda que llega hasta su mismo trono. Dice que le agrada más que una ofrenda de rito, más que otro tipo de ofrenda, porque en la obediencia nosotros estamos poniendo a Él por delante de nuestra vida. Iglesia, hermanos, el Señor nos está llamando a tomar riesgos. El Señor nos está llamando a obedecer por encima de nuestros temores, por encima de cualquier amenaza. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando? El Señor nos está llamando a obedecer a pesar de las dificultades. Dios nos está llamando a tomar decisiones que ponen en peligro nuestra vida, pero que avivan nuestra fe y la fe de otros. Dios nos está llamando, y así como la obediencia de Ananías trajo bendición para Pablo, así como la obediencia de Ananías trajo visión para Pablo, abrió los ojos de Pablo. A través de la obediencia de Ananías, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Gracias a la obediencia de Ananías, Pablo fue bautizado. A través de tu obediencia y la mía, el Señor va a activar la fe tuya, la fe mía y la fe de otros. A través de tu obediencia y la mía, el Señor va a abrir los ojos de tu familia. A través de mi obediencia y la tuya, el Señor va a llenar del Espíritu Santo a tus hijos. A través de mi obediencia y la tuya, el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Y ya para ir terminando, y si quieren ir pasando los músicos, si vos has venido por primera vez, capaz que pensás, bueno, este mensaje es para gente que ya tiene una disposición, que ya es discípulo, pero yo quiero contarte de que hay una persona que tuvo una disposición full time y que estando en una intimidad perfecta, en una comunión perfecta desde la eternidad con el Espíritu Santo y el Padre, Él descendió, se hizo hombre, se humilló, se hizo hombre y vino acá a la tierra. Y fíjate que obedeció y siendo inocente por nuestras rebeliones y por mi pecado y por nuestro pecado, Él fue obediente y siendo inocente, Él dio su vida y la dio en una cruz. Y Él pagó con sus sufrimientos siendo inocente por tu vida y por la mía.
Y Él resucitó y venció a la muerte, que es lo que cantábamos. Y Él trajo esperanza. Y el Señor, el Padre, aceptó ese sacrificio. Y por ese sacrificio que Cristo pagó por mí, puedo acercarme al Padre por la obediencia de Jesús, por su disposición, por su obediencia. Puedo acercarme al Padre y tener esperanza y tener una vida nueva.